De mayo, un día especial para nuestra familia, y discúlpeme que empiece con esto porque hoy es cumpleaños de nuestra querida hija Eira Beatriz, a quien mandamos una y mil felicidades que ya le expresamos vía telefónica hoy por la mañana junto con mamá, y pues que sigan sus éxitos profesionales y también los personales. Y vamos a agregar, hablando de familias, que nos sumamos con nuestros buenos deseos y elevamos nuestras oraciones al Señor, igual que la familia de nuestro compañero José Antonio Peraza Sosa, reportero de hace muchos años, amigo de correrías reporteriles, que hoy por la mañana, estando en pleno programa radiofónico que conduce, sufrió un infarto. Pepe Toño, como lo conocemos todos, o Toño Peraza, más bien dicho, pues es un incansable trabajador de la comunicación, del periodismo. Reporteamos juntos hace varios ayeres, y pues desgraciadamente la salud ya no le resistió ese tren de vida que lleva uno en esta misión de informar, y que no hay tiempo que perder, y es decir, los días se hacen cortos cuando hay vocación, porque pues como en la viña del Señor hay de todo también. Hay quienes se conforman con muy poquito, a la y se va, y en este caso él ha sido siempre un apasionado de la información, sobre todo la información policíaca, que es la que él ha manejado por siempre. Fue internado de inmediato en el hospital regional de zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y ya ahí de inmediato asistieron los compañeros de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos, que preside Julito Escobar, y nos han tenido al tanto de toda la situación, pues no se admiten visitas, está en terapia intensiva, o estaba en terapia intensiva, porque ya se estaba viendo la posibilidad, de acuerdo con su familia, siempre con su familia y los médicos, de trasladarlo a la ciudad de Villahermosa, al Hospital del Seguro Social allá, que tiene, como en el puerto de Veracruz, muy buena atención, muy buenos especialistas, y hacemos votos nuevamente por la pronta recuperación de nuestro compañero José Antonio Peraza Sosa, Toño Peraza, mejor conocido. Y ahora nos vamos a la información, que lamentablemente también la historia vuelve a repetirse allá en el Yuribia, allá en los manantiales de la Sierra de Santa Marta, que abastecen del vital líquido a la presa Yuribia, que al mismo tiempo envía el agua potable, ya potabilizada, a Coatzacoalcos, Minatitlán y parte de Cozoleacaque. Ahora, como siempre, que han convertido esos manantiales y esa presa en moneda de cambio. Los agitadores de Tatahuicapan, que regentean tanto Esteban Bautista Hernández como la española Verónica Munier, ya naturalizada mexicana, y gente de la izquierda, dicen que pega con la izquierda sí, pero cobra con la derecha, rabanitos ellos. Y hoy nuevamente allá los ejidatarios inmovilizaron las válvulas con soldadura, en forma tal que bajan el flujo del agua que envían hacia Coatzacoalcos y consecuentemente a los otros dos municipios citados. ¿Y esto para qué? Pues precisamente porque ellos se quedan con el 60% del agua que corre, la dejan correr, y a Coatzacoalcos le dan aproximadamente el 40%. O sea, nos administran el flujo del agua, cuando aquí miles de usuarios ahorita en estos momentos vuelven a sentir la escasez propia de la temporada de estiaje, en que baja la producción de agua allá en la sierra y en todos los veneros, todos los manantiales. Pero además de eso, ellos nos las están regulando, porque ¿qué? Pues quieren dinero, esa es la moneda de cambio.
Ese es el chantaje que siempre han aplicado, no es nuevo, esto data ya desde hace muchos años y se quejan de que no se les cumplen los contratos, los convenios establecidos, pero que aún se lo cumplan, no falta un momento en que les surgen recursos para ¿saben qué? Ni siquiera para obra pública, porque se ha sabido cómo se han desviado millones de pesos que se les dan, porque esta fue otra condición que le han puesto a los gobiernos anteriores, al de Miguel Ángel Linares, a que los recursos les entreguen a ellos para que ellos los administren. Tenían su propia constructora que dirigía aquel famoso Oaxaca, un oaxaqueño él que mandó José Murat Casab, un ex gobernador en tiempos de Fidel Herrera Beltrán, gobernador, que intercambiaban contratistas. Le mandaba a José Murat acá sus compañías y Fidel le enviaba sus compañías constructoras a Oaxaca. Y ese tal Oaxaco voló con millones de pesos. Eso dice Esteban Bautista, que era su principal socio, pero todos saben que el dinero se quedó repartido entre esos líderes corruptos, venales, que lo único que hacen allá es explotar un venero, los veneros del agua, que son propiedad de la nación, no son propiedad de nadie, ni de ejidatarios, ni de comuneros, ni de autoridades municipales, ni de líderes como partidistas como estos que le citamos, Esteban y la Munier. Y bueno, pues hoy la historia en tiempos de Miguel Ángel Linares, que los ha parado, es cierto, ha detenido un poco toda esa persistencia de que nos cortaban el agua cada que querían a cambio, porque todos ganaban. Supimos y sabemos de la corrupción que hubo en el caso particular del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, y donde todos ganaban, se repartían los recursos del erario veracruzano, porque así convirtieron en un negocio. Pero siempre el hilo lógicamente se revienta por lo más delgado. En los consumidores del vital líquido de Coatzacoalcos, Minatitlán y parte de Cozoleacaque. Y aquí, cuando Duarte se quiso resolver, es decir, un mejoralito se aplicó con la perforación de más pozos en el área de Coatzacoalcos, porque hay varias norias, hay varios puntos donde existen veneros que no se explotaban, también el agua se desperdiciaba, se perforaron pozos para captar todo ese flujo y llevarlo hacia las líneas de la Comisión del Agua, que para enviarlos a sus tanques de almacenamiento junto con el agua que procede de la batería de pozos de Canticas. Pero no basta, porque también en estos tiempos se deprime su caudal, su producción, y esto genera que acá se esté racionando el agua. La Comisión de la CAEB, la Comisión de Aguas del Estado de Veracruz, Sistema Coatzacoalcos, que dirige Rafael Abreu Ponce, esté tandeando el agua para poder abastecer a todos. Y pues es una situación que no aprendemos tampoco los usuarios, porque debiésemos valorar cuánto nos sirve y para qué sirve el agua, que es vida. Pero desperdiciamos cuando la tenemos en abundancia, y en estos momentos empiezan las quejas. Tenemos que aprender entonces a valorarla y sobre todo a racionar también nosotros su uso responsablemente, y que en estos casos, pues con lo poco que tenemos, con eso subsistir, porque no hay de otra, y lo tenemos que hacer, porque además se ha recurrido en muchas ocasiones, cuando hace crisis, al abastecimiento con pipas que mueven a la zona, sobre todo a las zonas altas, donde la poca fuerza que trae las tuberías, el agua en las tuberías no alcanza a llegar hasta esas alturas, entonces se abastece con pipas. Pero seguimos con la misma historia. Se ha pedido que se resuelva. Se recuerda que un plan B de esta solución es traer el agua de la presa de la Cangrejera, que se ubica ya en la zona industrial, al otro lado del río Coatzacoalcos, en la margen derecha, en la zona la zona industrial de Pajaritos. Una presa que es abastecida por el río Uxpanapa, pero habría que es un proyecto costoso, porque el acueducto había que pasarlo por abajo, por el abajo del lecho del río Coatzacoalcos, y establecer allá un sistema de bombeo para poder traer el agua hasta acá, y todo eso pues encarecería el proyecto. Se hablaba
hace 2, 3 años de 250 millones de pesos. Imagínense, comparado con lo que se robó la banda de la Docena Trágica, pues hubiese sobrado para hacer ese y otros sistemas de agua que evitaran la escasez que golpea periódica y ya cíclicamente a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque. Estamos ya casi en el medio año del gobierno de Miguel Ángel Linares y no se ha abordado el tema, no se han sentado a platicar con las autoridades correspondientes, en este caso de los 3 niveles de gobierno, el municipal de Coatzacoalcos, el estatal de Miguel Ángel Linares y el federal de Enrique Peña Nieto a través de la Conagua, porque es lo que debe hacerse, buscar una solución ya para no depender, no ser dependientes de esos chantajes de allá, de Tatahuicapan y toda esa sierra donde les decíamos el agua nos la racionan cuando quieren chantajear al gobierno municipal, al gobierno estatal, para que les dé más dinero, que esto no ha sucedido afortunadamente. Se detuvo ese círculo vicioso establecido por Fidel Herrera y por Javier Duarte, se detuvo con Miguel Ángel Linares, pero no se ha hablado sobre una solución, es decir, otra opción, un plan B para terminar con esa dependencia que desespera, afecta, ofende y sobre todo que tiene siempre al usuario del agua potable de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cozoleacaque con el Jesús en la boca, porque no sabe uno cuándo, de la noche a la mañana, de un momento para otro, cerraron el Yuribia, van a hacer esto, rompieron incluso, han atacado con marros para romper la tubería del acueducto, porque sí, se les permitía todo. Pero Miguel Ángel Linares dijo, desde cuando era candidato y ya como gobernador electo y ahora como gobernador en funciones, que no iba a permitir más chantajes de ese tipo, y sí denunció también que ese sistema Yuribia fue pretexto para que Javier Duarte le entregara a López Obrador y a su partido Morena, a través de quienes lo representan allá en la Sierra de Santa Marta, 2,5 millones de pesos mensuales, que todavía está en el aire eso porque no se ha llevado a una denuncia formal para que se proceda contra quienes, en este caso, afectaron, causaron mucho daño a la población usuaria de toda esta región, calculada en más de 1 millón de personas. Y por otro lado, fíjense ustedes que también hay una noticia interesante que se refiere a la cosa sindicalista, a esos sindicatos que, es decir, los sindicatos son una opción, un derecho, un conducto para bien representar a sus socios trabajadores, pero desgraciadamente el sindicalismo en México se ha deformado por lo mismo que se padece en todo el país, en todos los rubros, en todos los frentes, en todos los sectores, la corrupción. Y en el caso al que nos referimos, se trata de la sección 53 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTER, que tuvo a nivel nacional a un célebre dirigente como la Güera Rodríguez, ¿recuerdan ustedes? Y aquí también a un dirigente regional, Alfonso Andrade Rosas, cuyo hijo, Víctor Daniel Andrade López, heredó prácticamente el cargo. ¿Y qué pasó con Víctor Daniel Andrade López? Pues que como todos los líderes, se le sube el cargo, se le sube el colesterol del cargo a la cabeza y se sienten que les habla la Virgen, ven al trabajador por encima del hombro, pero hay que reconocerle también dentro de todos sus errores que ha tenido cosas positivas. Por ejemplo, fíjense ustedes, cuando se habla de la reforma energética que causó polémica en su momento, porque iba a afectar a los trabajadores no solamente de petróleos mexicanos, sino también de empresas paraestatales entonces como la Comisión Federal de Electricidad, él exigió en un Congreso Nacional de su sindicato a su dirigente, a su líder nacional, su tocayo Víctor también, que se manifestara, que les explicara
qué estaba haciendo el SUTERN a nivel nacional para ver los impactos negativos que podría tener la reforma energética en contra de los intereses de los trabajadores electricistas afiliados al SUTERN. Eso fue en un congreso al grado que el dirigente nacional se quedó sorprendido porque fue el único de los secretarios generales seccionales, fue el único Víctor Daniel Andrade López que levantó la voz para decirle: ¿qué está haciendo, compañero? Díganos, porque nada más nos enteramos por lo que dicen los medios de comunicación, por los rumores, por las conjeturas, por no decir, pero oficialmente nuestro líder, usted, nuestro líder nacional, nuestro sindicato matriz, no nos ha informado nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fue tal el impacto en un líder nacional que no estaba preparado para ese cuestionamiento, que le pidió, se abriera un paréntesis porque le dieron ganas de ir al baño. Cuando regresó, ya le dijo que sí, que ya estaban viendo eso, pero desde ese momento, Víctor Daniel Andrade López firmó su sentencia como líder de la sección 53 del SUTERN en la región de Coatzacoalcos. ¿Y qué pasó? A raíz, ya a la vez, hace poco, también ya se había hablado de que lo iban a suspender de sus derechos. Y hoy, finalmente, le suspendieron sus derechos, lo retiraron de la Secretaría General de la sección 53 del SUTERN, con sede aquí en Coatzacoalcos, y se nombró a una dirigente, una secretaria general interina, que debe convocar a elecciones a celebrarse el próximo 26 de este mismo mes. Todo indica que allí termina el ciclo de Víctor Daniel Andrade López, que también decíamos debe reconocerse, además de esta actitud que muchos dicen que cuestionó al líder nacional, porque él ya desde ese momento ya ambicionaba llegar al liderazgo nacional del SUTERN y por eso cuestionaba a su líder. Pero cierto, falso o verdadero, la verdad es que hizo lo que ningún dirigente seccional se había atrevido jamás a confrontarse a su dirigente nacional. Y por otro lado, se recuerda también acciones como las que hizo cuando recuerdan que encarcelaron, acusaron a 4 trabajadores electricistas, 4 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, porque la famosa y tristemente célebre pastora Lucy los señalaba de haber sido quienes mataron al pastor, su esposo, el pastor Claudio Martínez, y Víctor Andrade López, como dirigente, los defendió a capa y espada, y no terminó hasta no sacarlos de la cárcel y ya exonerados de ese señalamiento que ahí se quedó. Y es un crimen el del pastor Claudio, muy comentado, porque la forma tan horrenda en que lo atacaron con saña, despedazaron su cuerpo prácticamente a puñaladas, y sigue impune, porque entonces el gobierno de Javier Duarte y el entonces procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa le dieron todas las concesiones del mundo a la pastora Lucy para que fuera a declarar cuando quisiera y declarara lo que quisiera, e incluso que alterara el lugar del crimen, borrando pruebas, pistas que hubiesen servido de mucho, y sobre todo empezando por ella, para que dijera la verdad. Y no, sencillamente hasta este momento es un crimen que ha quedado impune. En el caso de Víctor, regresando con Víctor Daniel Andrade López, el destituido secretario general de la sección 53 del SUTERN, también se supo que perseguía a algunos trabajadores que no estaban de acuerdo con su forma de actuar, que no estaban de acuerdo como manipulaba incluso las finanzas del mismo sindicato, y que cuando tenían algún problema interno laboral con comisión, los dejaba morir solos o simplemente los ayudaba a bien morir. Es lo que se dice, lógicamente, que un líder nunca va a dejar contentos a todos, porque pues él también tiene sus intereses y los trabajadores tienen los propios. Y ahí vienen los choques, las confrontaciones, cuando los líderes olvidan sus principios de ejercer
un liderazgo democrático y en defensa de los intereses de sus representados, de los propios por supuesto también, pero antes que los suyos deben estar por encima de estos, los de los socios de la organización que corresponda. Y fíjense ustedes que en la Universidad Veracruzana, muy brevemente les decimos, viene el cambio de rectora. Y la tristemente célebre también Sarita Ladrón de Guevara, que decía, lloraba amargamente cuando Duarte de Ochoa, ¿se acuerdan? Que decía que le debía millones de pesos a la Universidad Veracruzana. Fue cierto, se los debía, pero ya politizó la cuestión porque estaba ella ya trabajando para la campaña del hoy gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Y entonces, pues le atizó el fogón a Javier Duarte, incluso con marchas, protestas callejeras, y hasta que se descubrió que no solo que los desfalcos en la OVE no solamente eran culpa de Duarte de Ochoa, que jineteaba como hizo con muchos recursos federales que bajaban, y hasta que finalmente la OVE pidió que mejor llegaran, como hicieron ya muchos alcaldes en su momento, que llegaran directamente de la federación a sus respectivos tesoros, a sus respectivas cuentas bancarias. Pero se descubrió finalmente también que mientras a Dios rogando y con el mazo dando, Sarita acusaba a Duarte de sinvergüenza, ella también hacía lo suyo, porque los impuestos que descontaban a los trabajadores por concepto del impuesto sobre la renta, válgase la redundancia, no los ingresaba al SAT, no los ingresaba a Hacienda, no los ingresaba al fisco, y por ahí también le surgieron una serie de problemas, y dijo que ya estaba harta, que ya quería irse de la UB porque con todo el esfuerzo que ponía para bien servir a nuestra máxima casa de estudios, no la dejaban por las intrigas palaciegas, intrigas políticas y demás. Pero fíjense ustedes que ya cambió de opinión y ahora quiere reelegirse. Y quien está peleando el cargo, quien quiere ser también la rectora, es Rocío Ojeda Callado, que fue directora de la Facultad de Periodismo de la UB en el puerto de Veracruz, y también fue presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, que es un tristemente elefante blanco. Rocío Ojeda Callado anduvo por acá, anda de gira por el estado y anda pues quejándose amargamente que siente que la contienda, lo que todo el mundo lo sabe y lo ve, porque se ve y se siente, la ve inequitativa. ¿Por qué? Porque pues lógicamente que Sarita Ladrón de Guevara, la mustia, la que lloraba por culpa de Duarte, pues tiene el pandero, el recurso, y lo está tocando, lo está aplicando. ¿Para qué? Para reelegirse, porque no quiere ser menos de sus sucesores, de sus antecesores, perdón, Víctor Arredondo y Raúl Arias Lobillo. Así están las cosas en la Universidad Veracruzana, y si nos soportan, si nos aguantan, permítanos también, porque se dio un nuevo choque de trenes entre, ya son de cajón, como dicen, ya son familiares, y cuando no los hay, pues ya los extrañamos. El choque de trenes entre Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador. López Obrador, que anda en campaña presidencial, y Miguel Ángel Yunes también, que prepara la campaña para heredarle el cargo a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Imagínense ustedes que López Obrador, como vino en esta nueva gira que hace por Veracruz, para impulsarse primero él hacia el 2018 y después a sus candidatos a presidentes municipales, dijo allá en Pánuco, criticó que el ejército, por lo que ha sucedido allá en Palmarito, Quecholac, en Puebla, donde hubo una confrontación entre los ordeñaductos y el ejército mexicano, dijo que el ejército, los soldados, están matando al pueblo porque ahí ejecutaron a un pobre campesino que lo confundieron con delincuente y le salió al paso Miguel Ángel Yunes Linares. El problema es que fue más allá cuando le dijo que es un desequilibrado mental, porque habla por hablar sin siquiera conectar la lengua con la mente, con la inteligencia, con la obligación que tenemos todos de tener muy en cuenta nuestras instituciones, y sobre todo un ejército mexicano que con todas sus deficiencias, con todas sus fallas, porque es una institución integrada por seres humanos, donde no podrían ser todos perfectos, porque supuesto que nadie lo es, solamente Dios, pero aquí sucedió, dijo Miguel Ángel Linares, y como lo sabemos todos, que un delincuente
asesinó por la espalda a un soldado. Después el ejército respondió y parece también, se ve en un video que, fíjense ustedes, grabado por cámaras que tenían instalados los mismos delincuentes para ver quiénes entraban y salían de ese pueblo de Palmarito Quecholac, allí en Puebla, y ellos mismos filtraron el video para que se condenara a ese elemento del ejército que mató a uno de los, dice López Obrador, campesinos, cuando dice y le revira a Yunes Linares que es un delincuente organizado. Así están las cosas, cuando por cierto recuerdan ustedes que le dijimos que se había ordenado el retiro de los spots de López Obrador aquí en Oaxaca, en el de aquí, donde acusaba que Miguel Ángel Yunes Linares era más de lo mismo, porque ya habían drogado a Veracruz con 11,000 millones de pesos más. Y dijimos nosotros, bueno, no es que lo hayan drogado, sino que lo dejaron en cero y tenía que conseguir recursos para no detener la marcha del Estado. Y ahora resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esto lo indagamos porque ya volvimos a escuchar ese spot, ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se restituyera ese spot en Veracruz y otro que tenía en Oaxaca, porque sí, ciertamente hablaba en primera persona López Obrador, lo que acusa, esto lo acusó el PRI, fíjense, no fue el PAN-PRD, fue el PRI el que pidió, que estaba haciendo campaña para él rumbo al 2018 y que le estaba robando el tiempo a sus candidatos de Morena a las 212 presidencias municipales de Veracruz, pero concluyó el tribunal que no, porque sí hacía mención a la elección del 4 de junio y con esto, bueno, pues que siga la Mato dando, que siga López Obrador colgándose de los recursos que se aplican o se deben aplicar, tanto los tiempos, no solamente las prerrogativas, sino los tiempos de la radio y la televisión a los candidatos que efectivamente andan y deben exponer sus propuestas a la ciudadanía, al electorado. Y pues creo que el tiempo ya no nos da, no queremos cansarlos, porque había otra comentario sobre el botón de pánico que vino aquí a recomendarles el secretario de Ciudad Pública del Estado, Jaime Telles Marié, a los empresarios de Coatzacoalcos para, en casos de emergencia, que opriman ese botón de pánico conectado directamente a donde están las instituciones de atención al delito, el combate al delito, para actuar en consecuencia. Pero aquí preguntaríamos, ¿creen ustedes que vayan a instalarlo esos empresarios? No, si todos quieren que lo haga papá gobierno. Y me atrevo a decir, que, y ojalá me equivoque, que lo primero que van a preguntar, oiga, ¿y ese botón de pánico nos lo va a costar a pagar, a costear el gobierno del Estado o qué? Por favor, yo creo que hemos insistido en que no debemos dejarle todas las responsabilidades de los problemas comunes que padecemos a papá gobierno, así que también nosotros, la sociedad civil y sobre todo los empresarios, comerciantes y en general, debemos involucrarnos. ¿Para qué? Para buscar soluciones comunes a problemas comunes. Hay más, tenemos mucho más, pero pues mañana le seguimos, ¿les parece bien? Dios mediante, mañana en nuestro comentario, en nuestra emisión número 55 de esta política a la mexicana, y volvemos a dar las gracias por seguirnos, por suscribirse al canal YouTube Sebejara Ver, que vamos ascendiendo. Ya mañana les daremos la cifra de cómo vamos, ya andamos por los 3,000 más o menos, que es muy aceptable, lo agradecemos, gracias, y estaremos aquí pendientes para seguirles informando con esta forma certera que tenemos, que pretendemos hacer periodismo certeramente, como dice nuestro eslogan del semanario Sebejara, periodismo certero. Por hoy es todo, gracias por su compañía y nos vemos mañana, Dios mediante, aquí en Política a la Mexicana. Soy Sebejara, su servidor, Carlos Velasco Jara.